¿Cómo decidiste comprar tu primera casa? Como que yo no lo veía como un gasto, sino como la inversión. Ese es el pensamiento de inversionista. La diferencia entre las personas que se vuelven ricas y las que no es con solo 20 años y sin hablar inglés, Juan decidió venirse a Estados Unidos a estudiar ciencias de la computación. Solo, con muchas personas cercanas que seguramente por cuidarlo le decían que no lo hiciera. Entró con visa de turismo, consiguió su visa de estudiante, compró una casa y tiene un futuro increíble. En todos los podcasts que he hecho, este es uno de los más conmovedores que yo he tenido, porque la sabiduría, la sencillez, la inteligencia, la humildad de este muchacho es un tesoro espectacular. Disfrútalo. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Hola Juan, ¿cómo estás? Excelente, Carlos, excelente. ¿Cuántos años tienes y en qué ciudad estás? ¿Y de dónde? Yo soy de Medellín, Colombia. Estoy en California, en San Francisco, y tengo 23 años. ¿Y qué haces en California? Estoy estudiando. Estoy estudiando Computer Science. ¡Wow! Muy bien, o nerdo, ¿cierto? ¿Y cómo te va? ¿Cuánto te falta para terminar? Son unos 6 meses, más o menos. ¿Y qué vas a hacer después? Pues, Carlos, en este momento estoy buscando trabajo para software engineer. Es mi plan conseguir ese trabajo y de ahí poner bastante de lo que gane en las inversiones y seguir invirtiendo en bienes raíces ya. ¿Todavía te estás con visa de estudiante? Sí, todavía estoy con la visa de estudiante. Bueno, y una pregunta. Cuando tú dices quiero buscar trabajo como ingeniero de software, ¿ya averiguaste el mercado para eso? Porque yo me imagino que en tu carrera te puedes ir por varios lados. Sí, correcto. El mercado no está muy bien, pero digamos que estoy haciendo lo más que pueda desde mi punto personal para poder cumplir esa meta, porque al fin y al cabo, si llego a lograr eso, pues se me abren las posibilidades de conseguir más préstamos y más cosas para poder invertir. ¿Cómo así que si llego a lograr eso, hombre? Yo que le había echado tantas flores. Voy a ver si llego a... No, en serio. Ya. Por favor, este podcast se suspende por razones técnicas. No, es que yo estoy seguro que lo voy a cumplir. ¿Sabes qué? Eso es el pensamiento. Estaba leyendo aquí la biografía de Elon Musk, que está espectacular, se la recomiendo a todos. Yo la tengo aquí atrás. Ese me lo he leído por ahí 3 veces. ¿Sí o no? Espectacular. Sí. Él no dice si llego a Marte, ¿cierto? El man es total en su cuento. Y te digo, ese libro a mí me inspiró para venir acá. Más que todo como el carácter de él, como todo el mundo está diciendo, este man está loco. Y todo el mundo le dice que no, pero él simplemente es, usted es el que está loco. Yo sé de dónde voy a llegar. Esa cosa me parece grandiosa de ese libro. La frase con la que comienza el libro. A quien haya podido ofender, solo quiero decirles que he reinventado los coches eléctricos y estoy enviando personas a Marte en una nave espacial. Creían también que iba a ser un tipo tranquilo y normal. y dice, las personas que están lo suficientemente locas para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen. Este es de Steve Jobs. Es increíble, ¿no? Y es totalmente cierto. Todo está en la mente. Todo se puede lograr. Simplemente es poniendo una semillita en la cabeza. De ahí sale todo. Lo que quería hablar de este libro es cómo él está enfocado en sus metas. Exacto. Sin duda, a pesar de que le den palo, lo vuelvan nada, lo critican, se equivoque, cometa estupideces que él comete porque tiene una tolerancia al riesgo absurda, sí. Una forma de manejar sus relaciones que yo no tendría, tiene una forma de manejar su tiempo y su vida que yo no tendría, eso es una opción que cada uno tiene, a lo mejor yo no voy a ir a Marte, todo eso, pero en últimas, lo fascinante de este señor es la capacidad de enfocarse con determinación en una meta. Es algo que a mí me inspiró cuando yo digo, y con la vida que ha tenido él, y el papá lo mandaba por allá a la selva, a campamento, a los 10 años, 3 días en selva donde había leones y tigres y culebras y de todo eso. Y era impresionante. Sí, totalmente. Dime si no te sentiste un muchacho afortunado cuando leíste eso. ¿Ah? No, total, así como tú lo dices, uno dice, pues, qué boba, yo, a comparación de esto, pues nací en cuna de oro. Exacto. Uno leyendo eso se da cuenta que uno es privilegiado. Eso te ayuda a poner como todo en retrospectiva, como en verdad lo que estás pasando no es tan grave. Exacto. Dime, ¿cuál ha sido el desafío más grande de tu vida? Venir acá a Estados Unidos y que todo el mundo estuviera en mi contra.
Y Cuéntame, ¿a qué edad llegaste? Hace 3 años. O sea, tenías 20 años. Tenía 20 años. ¿Y viniste como así con todo el mundo en tu contra? ¿Quiénes estaban en tu contra? Pues no en tu contra, en contra del viaje, ¿cierto? Principalmente mi familia. La única que me apoyaba y me decía, amigo, pues usted tome las decisiones, yo confío en usted ya está grande, era mi mamá. Y eso fue lo único que me bastaba y me sobraba. Pero todos mis amigos y mi papá, sobre todo, mi hermana en el momento me decía, no se vaya, que está tomando la decisión incorrecta. Pero yo dije, bueno, pues al fin y al cabo ya estoy grande, yo tomo mis decisiones y si me equivoco, pues me devuelvo. Cuando tenías ese ruido, porque que tu papá, que tu hermana, me imagino que son muy importantes para ti, te digan que no, ¿cierto? Y tenían eso, y tus amigos que te decían que no. ¿Cómo manejaste el ruido de sí, no, sí, no? Es mejor equivocarse por decisiones propias que por decisiones ajenas. Tengo una gran chance de que fracase, sí, soy consciente, y que puede pasar todas las cosas malas que me dicen ellos que pueden pasar, pero al fin y al cabo, el que no arriesga no gana. Yo quería esto y yo dije, no, pues voy a ir por eso, y lo que más me dolía en ese momento era gastarme mis ahorros. Literalmente desde que estaba chiquito ahorrando para la primera comunión, todas las cosas estaban ahí metidas. ¿Y sí. Habías terminado secundaria? Yo ya estaba en la universidad y por eso estaba mucha gente en mi contra, porque pues a mí me iba muy bien en la universidad y como tú decías, el nerdito, allá también era el nerdito y tenía buenas calificaciones. Y yo dije, no, pues cancelo la universidad, todo, y me voy para allá a empezar de nuevo a ver qué hago. ¿Cómo hiciste para buscar una universidad y cómo entraste y cómo pagaste una universidad en Estados Unidos? Porque eso... Yo desde pequeño pues tenía esos ahorros. Y ¿cuánto tenías? Yo tenía por ahí unos 20 millones, pero esta fue la cosa, y es que antes de pandemia yo metí una gran cantidad en Bitcoin. En ese momento eso se multiplicó por 40 veces, yo no me acuerdo cuántas veces ya. Yo dije, bueno, esta es la oportunidad que yo tengo de ir y crear eso que tanto quiero. O sea, que tú en vez de decir me voy a comprar ese carro nuevo que quiero, tú dijiste, voy a ir a rumbear y a gastar dinero. Sí, eso me tentó obviamente. Pero yo dije, no, es que al fin y al cabo me compro eso y ya cuando tenga unos 60 años voy a mirar atrás y voy a decir, no, pues eso se desapareció. Y hay cosas que no se desaparecen y este tipo de experiencias ya marcó mi vida por completo. Campeón, ¿sabes una cosa? Ese es el pensamiento de inversionista. La diferencia entre las personas que se vuelven ricas y las que no es el que no se vuelve rico está pensando en el próximo mes. Aunque piense que estoy pagando para mi pensión y todo, pero el que se vuelve rico dice, yo puedo tomar una decisión a corto plazo que me da placer, que me gustaría, que sería rica, ¿cierto? Que me ganaría, la pasaría bien y saldría en Facebook varias veces y todo eso, ¿sí? Pero tendría como 100 likes y todo eso, ¿me entiendes? Pero en últimas pasaría esa pared, como le dicen, el muro y ya se olvidaría, ya me quedaría con mi tiesto que compré o con lo que hice. Pero si yo invierto a largo plazo, ¿cómo esta decisión de hoy la vería yo cuando dentro de uno? Ese es un pensamiento espectacular, señor. Felicitaciones. Es cómo esta decisión de hoy vería yo en 10, 20, 30, 40 años. Mi respeto, caballero. Usted a su edad que no se ha cambiado los pañales, con todo respeto, y tomando esas decisiones espectaculares. Mis pasatiempos favoritos era preguntarle a las personas, venga, ¿Usted qué decisiones tomó en su juventud? Y yo siempre veía qué decisiones habían transformado la vida de esas personas de una manera increíble. Y eran cositas pequeñas, pero decisiones pequeñas se transforman en cosas gigantes que no caben en nuestra cabeza. Ahorita que tú estás hablando de eso, yo me acuerdo de varias decisiones. Tú ni habías nacido, por supuesto. Yo tenía 25 años. Me había acabado de graduar de abogado y estaba empezando en mi oficina. Y en esa época era la época del narcotráfico, pero estaba como cuando Pablo Escobar, que todavía en Colombia ni siquiera era como mal visto el narcotráfico, sino que ahí empezó a crecer eso como una epidemia. Y yo me acuerdo que llegó a mi oficina un señor, y yo me acuerdo del apellido, se llama de apellido Cardona, y llega y me pone un maletín encima de mi escritorio de abogado, y yo, bueno, y dice, doctor, aquí le traigo algo, y abre, y era un maletín lleno de billetes de $100, que eso no sé cuánto era, pero era muchísimo dinero. Y yo ahí
acabando de salir de la universidad, viviendo en un apartamentico que dormía en un colchón porque no tenía nada, que tenía, mi vestido de abogado era un vestido que era de mi abuelo y lo habían volteado. Antes volteaban el paño, que era inglés, decía mi abuela finísimo, entonces yo tenía mi vestido que se veía divino, pero era el volteado, lo habían volteado por el otro lado del sastre para que se viera nuevo. Y yo ahí con el señor Cardona que me dice, ahí en Colombia le dicen doctor a los abogados, doctor, mire, yo sé que usted tiene un amigo que trabaja allá en el departamento de policía, que era uno de mis mejores amigos, y es el que maneja narcóticos. Y si usted me ayuda a que él cambie por harinita un producto que hay allá, esto es todo suyo, doctor. Y para su amigo hay otro igual. Imagínate. Y yo ahí tuve ese pensamiento. Dije, no. En ese momento, te digo, en la conciencia de los colombianos ni siquiera era como algo que no era tan mal, porque no era toda la tragedia que obviamente pasó, y por fortuna pasó porque nos despertó de muchas maneras. Pero yo dije, no, eso no es lo que yo soy. Eso no es lo que yo quiero que me digan, que logré algo de lo cual no me siento orgulloso. Hay veces yo me pregunto, ¿yo por qué me esfuerzo tanto? Y después yo digo, venga. Es que esa es la parte que usted debe disfrutar, en la que usted tiene que decir, es que por eso es que después usted se va a sentir, después se va a sentir bien, es que sin esa parte no, o sea, no, caballero, mira, va bien, pero te voy a decir algo mejor todavía que eso. Eso que estás diciendo es, me voy a sentir bien. No, mira, yo, por ejemplo, y algunas personas tienen la generosidad de decir, no, es que usted ha escrito tantos libros y es extraordinario y todo. Mira, yo soy el más bruto, torpe, desordenado, despelotado y todo. Pero yo leo libros y se me olvidan. Mira, yo soy un despelote. Y, mejor dicho, pregúntale a mi mujer que se muere. Ella dice que es la coordinadora general y yo soy el descoordinador general. Pero hay algo que yo hago y es que me pongo una meta y la hago, ¿me entiendes? Y me meto y la hago. Voy a escribir un libro, escribo 300 palabras diarias, no importa. Y hay días en los que me siento y no escribo nada, ¿me entiendes? Pero estoy ahí y no me paro hasta que no pase el tiempo o escriba 300 palabras. Hay veces escribo 300 palabras, son una porquería. Vuelvo al siguiente día. Pero para mí es una delicia el sentir la aventura de hacer eso. Es un privilegio. Ahorita tengo la idea, no, es que voy a participar en un triatlón a los 70 años y estoy preparándome para un triatlón cuando nunca he sido deportista. Para mí es un placer empezar a nadar y cuando nadé 10 metros la primera vez me moría de casi que me llevan al hospital, pero yo ahora varias veces a la semana me nado 1000 metros. Wow. O corro 5 kilómetros. Hoy monté 25 kilómetros con mi esposa en bicicleta, hice pilates y ahora voy a correr o voy a nadar 1000 metros. Pero es el placer. Yo digo, sí, eso me va a servir para que cuando yo tenga 80 me dure más la claridad y todo eso. Pero hoy siento el placer de hacerlo. Exactamente. Es la aventura de hacerlo. ¿Por qué Elon Musk se queda y trabaja, duerme debajo del escritorio? Porque es la delicia de descubrir una cosa nueva. Es la delicia de descubrir. Esa es la aventura. ¿Por qué lo hago? Porque es rico hacer cosas maravillosas para uno, que a lo mejor, como tú dices, los demás le dicen que están loco, que no sirve para nada, que eso es inútil, que para qué estudia tanto, porque no lo hago por nadie, lo hago por mí. Y el inversionista hace eso por él. A veces lo tratan a uno mal, a veces no lo valoran, a veces la embarra a uno como un idiota y comete los errores más estúpidos. Todo eso pasa. ¿Cómo conseguiste la universidad? Empecé a buscar en internet, apliqué como a 7 colleges y ya ahí tomé la decisión de venirme aquí a California y me metí aquí a un college que era de los más baratos que encontré. Y ya ahí terminé el college y del college pasé a la universidad que ahorita estoy. ¿En qué universidad estás? En la Universidad de San Francisco. Wow. San Francisco State. ¿Y estás todavía con tu dinero pagándola? Sí, todavía me estoy fondeando. Todavía me estoy fondeando. O sea que tú tu dinero lo has gastado en educarte. Exacto. Eso es en lo que se me ha ido el dinero. Y una parte pues de ese dinero lo puse lo de la casa y ya con lo de la casa me estoy fondeando sin quemar tanto el capital porque ya me está entrando un flujo pues para no quemar tanto mi capital. Tremendo. Ahorita vamos a lo de la casa porque este hombre es una mina de oro.
Impresionante. Tú llegas a Estados Unidos, un muchacho de 20 años, con visa de turista, solo. ¿Hablabas inglés? No, Carlos. Obviamente sí me enseñaron en el colegio, pero pues la verdad cuando llegué acá, o sea, era mínimo. Uno se da cuenta que eso no es como en las clases de inglés. ¿Y te pidieron el TOEFL o el examen de inglés para entrar al colegio? O sea que tuviste que estudiar inglés antes de entrar al colegio. Exacto. Antes de hacer el TOEFL, me encerré por ahí 2 semanas pegado en el computador, dormía 5 horas a intentar aprender inglés para poder presentar ese TOEFL y poder pasarlo, porque sin él sí podía entrar a la universidad, pero me tocaba hacer por ahí unos 3 años de inglés que no tenía el dinero para pagarlos. Entonces sí fue un desafío grande. Tremendo. Y entonces entras a la universidad y entraste y conseguiste alguna beca o alguna ayuda o te tocó. Conseguí trabajo en el college, eso también me ayudó también a fondearme en la biblioteca, me ayudó a pagarme mis biles, cosas, y eso también me fue como aliviando un poquito. 24/7 dedicado como a trabajar o a estudiar y ya toda mi agenda la tengo ocupada y siempre tengo todo bien planeado, por esa razón de que aquí me estoy bandeando pues con mi dinero. Entonces tú entras a la universidad y vives en una habitación o arrendada o cómo? Por 2 años y medio viví en un garaje con otra persona. En ese momento me acabo de mudar ya a otro garaje, pero más bonito. Pero eso sí fue algo que me marcó mucho, o sea, porque en Colombia sí, o sea, no era lujoso, pero tenía mi lugar como cómodo. Y aquí llegar a compartir un garaje, porque ni siquiera el garaje era para mí, y no tener puerta, ni tener baño, ni tener camas. Era un garaje, no era un garaje. Era un garaje, no era como adaptado a una casa. ¿Qué aprendiste de esa lección, Juan? De esa lección, Carlos, una cobija para mí es... yo le contaba a mi mamá, yo me demoré 3 meses en comprarme una cobija, las veía muy caras. Cuando me compré esa cobija, yo era el hombre más feliz. En conclusión, le saqué el gusto a pequeñas cosas. Yo creo que eso fue lo que más aprendí. ¿Y tú te ibas al college en bicicleta, en carro o a pie? En bus. ¿Y cuando aplicaste a la Universidad de San Francisco, te valieron los años de college? Exacto. ¿Cuánto tiempo estuviste en el colegio? Estuve solamente 1 año. ¿Cómo supiste tú que te podían validar eso? ¿Solo que se te metió en la cabeza que cómo oíste a alguien? Preguntando internet, yo dije, venga, no, es que tengo esto, es que no pierdo nada. Mi mamá siempre me dice, la peor diligencia es la que no se hace. Usted con simplemente preguntar tiene 50% de que le digan que sí o que el 50% de que le digan que no. Solamente pregunte, no pierde nada. Y otra cosa que iba a mencionar, y ahora que lo dices todavía lo hago con mayor admiración, es que tú pensaste 3 meses en comprar una cobija, pero compraste mi programa que de una cobija. ¿En serio? No, cuéntame esa decisión. Y gracias por preguntarlo, porque es que mi mamá me hacía la misma pregunta y yo le decía esta misma respuesta. Mamá, yo gasto en cosas que para mí yo siento que son prioridad. Cuando yo sienta que tengo como ese surplus de dinero, me doy esos gusticos que necesito. Porque yo me acuerdo que yo no gastaba en comida. Eso era necesario, pero yo siempre buscaba la forma de conseguírmelo gratis. Yo me acuerdo que yo iba a las iglesias a hacer fila a conseguir comida gratis. Y aquí en San Francisco es muy normal. Mucha gente podría ver como eso tacaño, sí, o sea, como que tú pasas por esa cosa porque en ese momento necesitas el dinero para otras cosas. Para largo plazo, exacto. Y nada, yo lo compré, o sea, sin mente, porque yo sabía que ese curso me iba a servir para hacer más dinero. Entonces a mí como que yo no lo veía como un gasto, sino como la inversión. Una cobija sí me da gusticos, pero digamos que yo me pongo 4 chaquetas encima y pues ahí me da la misma función. Mi respeto, señor. Mi respeto. ¿Cómo decidiste comprar tu primera casa y cómo hiciste el proceso? Fue un proceso que fue acompañado con tu curso. Yo hice el curso lo más rápido posible porque yo dije, entre más rápido escuche como lo necesario que necesito, más puedo coger acción y ponerlo en práctica. Me enfoqué por ahí unos 3 meses en hacer hasta la mitad del curso o hasta coger como lo necesario para yo empezar en mi búsqueda. Y me acuerdo que empecé todo ese proceso de buscar casa, me conseguí un mentor, que era algo que tú recalcaste ahí, consíguete un mentor. Pues yo me enfoqué y yo dije, voy a conseguir un mentor, y de un momento a otro apareció un señor que, hazte de cuenta como tú, pero lo tengo acá en California, y él es un inversionista de acá del área y me empezó a presentar banqueros, proyectos, me llevaba a las
las conferencias y me empezó como a abrir las puertas, como a mostrar, como venga, es que esto se hace así. Pero ese era alguien que le pagabas o se volvió amigo tuyo o cómo? Él es amigo mío, amigo mío. Tú lo que hiciste exactamente fue buscar a alguien que fuera inversionista y te le pegaste. Exacto. Wow. Y yo me le pegué ahí. Galleta. Él le gustan mucho los vinos. Vamos a tomarnos un vino y formamos una amistad. ¿Gringo? Latino. Es latino. Eso es algo que yo quiero insistir, que yo lo digo muchas veces, que la gente, cuando ve la gente exitosa, lo que busca es pegársele, la gente, algunas personas, perdón, como el dinero, la oportunidad. Y realmente eso es muy difícil porque las personas que tenemos dinero o que somos exitosos, pues tenemos la forma de manejar el dinero que nos mantiene así, entonces no es que uno lo regale. Pero lo que sí la mayoría de las personas que tenemos éxito, disfrutamos es enseñándole a la gente a que sea exitoso. Acercarte a una persona de esas, eso es una fuente de información espectacular. Esa persona te fue ayudando a aterrizar las herramientas que estabas aprendiendo en teoría. Exacto. Cuando yo me junto con él, no es como de negocios ni nada, literalmente como una amistad. Y nos sentamos como a hablar de cosas como una amistad normal. Salen cositas de inversiones muy de vez en cuando. Y obviamente él sabe que yo a él lo veo como un mentor de bienes raíces, pero hablamos muy esporádicamente de temas en específico. Y ya más que todo la conversación es de amistad. Y cuando él tiene como reuniones con banqueros y cosas así, si me invita como venga, simplemente siéntese ahí a escuchar y si quiere aporta o si quiere no, me ayudó mucho a decir venga, es que esto no es tan difícil, esto no es algo del otro mundo, simplemente y haga lo que tenga que hacer. ¿Sí? ¿Y en dónde compraste la casa? La compré en Orlando. ¿Y esa casa la tienes arrendada? ¿Cómo es? La tengo arrendada por Property Manager. ¿Para renta tradicional o Airbnb? Tradicional. Bien, y te está dando flujo positivo. Sí, no, claro, obvio. Con eso me ayuda a pagarme mi garaje acá y mi comida. No, tremendo. ¿Tú tienes duda de que vas a ser millonario? No, Carlos, no tengo duda. Una cosa que sí tengo claro es, yo sé que voy a llegar ahí, pero sé que eso no es lo que me va a dar como esa satisfacción, por así decirlo. No. Pero sí. Oye, lástima, ya que tienes papá y todo, yo te adoptaría, pero ya, hombre, qué tremendo muchacho que eres, oye. Felicitaciones. Sí. Esa es una forma, maravilloso lo que estás haciendo. Maravilloso. La fórmula funciona. Y que yo quiero volverme rico y no sé cuál, pero no hacen nada. Y no tienen la más mínima tolerancia a la incomodidad, al sacrificio. Al sacrificio, exacto, esa palabra, sacrificio. Al rechazo, al no. Mira, me siento muy orgulloso de lo que estás haciendo. Tu forma de pensar está espectacular. Mantén ese foco, busca lo mejor. Mira, no busques un trabajo, busca el mejor trabajo. Así como, ¿sí me explico? Busca el mejor trabajo. Muéstrales que tú tienes la disposición de hacer las cosas de una forma extraordinaria y lo vas a hacer. Y te voy a decir, yo no sé si se te ocurrió o no, yo sé que me imagino que trabajar en Tesla debe ser muy difícil o muy duro. Ya he aplicado varias veces y los exámenes son difíciles, pero sí me encantaría. Por ejemplo, si tú te vas a una de las plantas, vete y habla con el gerente. Mira, no es ¿me entiendes? Si tú te vas y hablas con el gerente de recursos humanos y yo quiero trabajar acá, mira, yo tengo estos méritos, mira, entrevista, ¿me entiendes? Eso era lo que estaba haciendo, ir en persona a entregar la hoja de vida y hablar con la gente. Exacto, hablar con el de recursos humanos. Ahora puede ser que no te dejen pasar de la recepción, que te toque ser creativo, no importa. Mira, es que ¿quién es la persona? ¿En dónde parquea el de recursos humanos? ¿Me entiendes? ¿En dónde parquea? Y me paro en el parqueadero. Yo tenía una empresa y tenía una señora, se llama Cristina. Apenas había terminado la primaria y ella servía los tintos, pero era divina, todos la amábamos. Y un día empecé a hablar con ella, le dije, Cristina, ¿y por qué no va y entra al SENA, que es el Instituto de Educación Técnica en Colombia, y se prepara y hace un curso para que gane más plata? Se fue y averiguó. Ella se fue de la empresa y todo. Como un año después me contaron la historia de Cristina. Entonces Cristina fue a buscarlo del SENA y no tenían las condiciones. No sé qué le faltaba. Y entonces ella dijo, pero yo voy a entrar. Pero entonces tiene que ir a no sé dónde para que le aprueben. Y ella llega chiquita, humilde, gordita. No, ni la recibían para hablar con el doctor, que era no sé cuál. Y pidió cita, no le dieron. Y se paró
en la recepción y le dijo a la señorita, mire, me da pena, pero yo quiero hablar con el doctor. No, que no puede. No importa, yo lo espero. No, que no puede. Que yo importa, lo espero. Entonces, ella iba todos los días 1 hora, hora y media esperando al doctor, hasta que días después pudo hablar en el corredor, un momentico, doctor, para tal cosa, no sé qué. Señora, eso no se puede, eso es muy complicado. No importa, doctor, yo espero. Que no se puede, señor, no importa, doctor, dígame lo que hay que hacer y yo lo hago, pero yo lo espero. El tipo terminó firmándole cualquier cosa con tal de que ella se fuera, porque en últimas son seres humanos. No es fácil, te van a decir cansón, te van a decir intenso, ¿entiendes? Sí, sí. Dime una cosa, ¿vas a conseguir un buen puesto? Sí, te voy a escribir por WhatsApp cuando lo consiga y yo estoy seguro que va a ser dentro de poco. Que exactamente eso es lo que mi mamá me dice todos los días, porque hay veces uno duda de sí mismo. ¿Cómo se llama tu mamá? Se llama Marta. ¿Qué le quieres decir ahorita? Ella va a ver esto, díselo a ella. Te quiero decir que el porqué de muchos de mis objetivos eres tú y que siempre encuentro un apoyo incondicional en ti. No importa si me equivoque o me dé mis locuras, y lo agradezco muchísimo. Y todos mis logros, siempre hay una parte que se la debo a ti. Bueno, y a ti que estás escuchando esto, que estás viendo esto, te quiero preguntar, si hay algo que no has logrado, ¿cómo puedo esperar que otros valoren mis sueños si yo no los valoro? ¿Cómo puedo esperar salir de donde estoy si no tengo la disposición de hacer lo necesario por mí? Si estoy haciendo más importante mi comodidad o mi inseguridad que mi sueño. Tú tienes el mismo tiempo que tiene cualquier persona. El millonario, las 24 horas son iguales a las suyas. Tienes capacidad de aprender, tienes capacidad de luchar, de creer en ti. Por eso te digo, mira, este muchacho ha transformado su vida. Ay, pero es que él hizo lo del Bitcoin, pero es que él está ahorrando desde la primera comunión. Y yo estoy absolutamente seguro que así no hubiera tenido la oportunidad que tuvo, porque estaba preparado para la oportunidad del Bitcoin, hubiera conseguido los recursos y la forma de hacer lo que él quería, porque sabe que depende de él. Algo que me encanta de estos podcasts es cuando las personas me dicen, Carlos, yo un día quiero que me hagas un podcast. Y me siento honrado por eso, gracias. Pero lo que me quiero que tú te des cuenta es que tú puedes hacer 1000 cosas ya haciendo pequeños cambios, porque tienes todo lo que necesitas para cambiar tu vida, para lograr lo que tú quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. No puedo, es mucho. No soy suficiente, no tengo educación, no tengo recursos. Todo eso son disculpas. Tú puedes. Si tú te comprometes, puede cambiar tu vida. Cuéntanos qué aprendiste hoy. ¿Cuál es la lección que a ti te da? Gracias. Seguramente le van a echar muchas flores merecísimas a Juan. Y otros van a decir, Carlos, hablaste mucho y no lo dejaste hablar más. Con toda la razón, pues eso. Porque es fascinante lo que nos digo. Pero lo importante es qué aprendiste para ti, que te puede ayudar a tomar esa decisión que va a cambiar tu vida y la de tu familia para siempre.